Estoy encantada de estar aquí y bueno, muy agradecida de haberme invitado. La verdad es que es un placer. No conocía a León, porque me parece increíble, no he ido nunca y bueno, me he quedado absolutamente encantada con la ciudad, es una preciosidad. Y la escuela también es una, vamos, es increíble. Os felicito. Os agradezco también esta oportunidad, ¿no?, de conocernos y compartir un ratito, lo que sea. Bueno, pues os voy a contar un poco cómo ha sido mi trayectoria, ¿vale? La verdad es que es cierto que podemos llegar a hablarte de maneras muy diferentes y que luego todo es cuestión un poco de eso, de enamorarte de lo que haces y pues, perseverar, pero que hay muchos momentos en los cuales pues vivimos dudas, no lo tenemos claro, o sea, que no penséis que la gente que un poco nos dedicamos a esto lo tenemos las respuestas o lo tenemos todo vamos, con claridad, sino que no es así, que vamos también pues probando y errando también y aprendiendo en todo el camino. Y bueno, yo lo que os propongo aquí en esta charla es contaros cómo ha sido mi trayectoria como artista visual, porque es verdad que he hecho otras muchas cosas y hago otras cosas, pero me interesa a lo mejor llegar a vosotros porque realmente es el arte visual, y en el caso, sobre todo la fotografía, es lo que acaba vertebrando el resto de actividades. Así que bueno, os cuento un poco desde el principio. Yo ojalá me hubiera formado en una escuela de arte como vosotros, una escuela de arte como esta. No fue así, no tenía claro lo que quería hacer en la vida cuando tenía vuestra edad, ojalá sí que lo hubiera tenido, pero yo empecé por otro camino muy diferente, estudié administración de empresas y empecé a estudiar, bueno, pues a moverme en el ámbito financiero, estuve trabajando 10 años y como era absolutamente infeliz con ese trabajo, pues empecé a hacer otras cosas que de alguna manera podían servir como válvula de escape. Y bueno, una de ellas fue viajar a pie. Entonces, bueno, yo no era una gran deportista tampoco, empezó a dar paseos, ¿no?, por el monte, luego al final pues me quedaba a dormir en el monte y volvía al día siguiente, al final era una semana y yo un momento que todas mis vacaciones las dedicaba a caminar a pie por la naturaleza. Entonces, bueno, trataba de hacer rutas por lugares donde no pasaba por la civilización y bueno, pues es una práctica que se llama senderismo autónomo de largo recorrido, que llevas todo lo necesario para bien sobrevivir y que no pasas por poblaciones llenas, sino estás siempre en la naturaleza. Y es ahí como empiezo con la fotografía, fijaros de qué manera, ¿no?, tan pues casual. Llevaba a lugares bueno, pues que solo se podía llegar allí después de días caminando y decía, bueno, pues esto me lo tengo que llevar a casa de alguna forma porque lo voy a olvidar, necesito el recuerdo. O sea que para mí el primer acercamiento a la fotografía fue como una forma de registro para que esos lugares, ¿no?, que tan bellos que podía ver, pues perduraran, ¿no?, en la memoria. Y nada, fui a una tienda y dije, ¿ven usted la tienda de fotografía? ¿Ven usted la cámara más barata que tenga? Me dieron una Canon, era la época analógica, y con Canon he estado muchísimos años. Y bueno, todavía tengo cámaras, todavía trabajo también con cámaras Canon. Y así fue, esto es un viaje a Nueva Zelanda, claro, la verdad es que ganaba bien, podía permitirme viajes pues muy lejanos, y ya digo, esta soy yo, o sea, tiraba en automático, no tenía ni idea, y simplemente pues hacía como, la cámara era simplemente una herramienta de registro. Esta es la primera vez que voy a Islandia, que fue en el año 2000, y ahí ya, de alguna forma, el paisaje me quebró. O sea, hubo algo que hizo que me enamorara perdidamente del paisaje y que necesitara, pues, ahondar más en ese tipo de fotografía. Todo lo que está viendo aquí son diapositivas escaneadas, ¿vale? Porque esa era una época analógica y yo trabajaba con diapositivas. Así que, bueno, como era un desastre las fotografías que hacía, pues empiezo a estudiar, ¿vale? Ya sí que empiezo a tener esa necesidad de aprender, hacer las cosas bien. Y entonces, bueno, pues yo me formé en una escuela de Madrid, me iba a decir que se llama EFTI, pero cerró justo hace poco, así que se llamaba EFTI. Y bueno, pues hice un curso profesional, luego hice otro máster allí, y cuando salí, pues
me di cuenta que quería dedicarme a la fotografía. Así que bueno, empiezo a tener primeros pasos profesionales. La verdad es que muy sencillo, ¿no? Publicaba en revistas de montaña sobre todo, ¿no? Grandes espacios, Caminar, que era otra revista que había en la época. También escribía los artículos sobre rutas que hacía y todo esto, pero eso no daba para vivir, o sea, un poco y en fin, era casi un hobby, ¿no? Porque no, en fin, que era pues un poco para coger algo de dinero para más material y ya está. Así que todavía no me atrevía a dejar mi otro trabajo. Lo iba pues un poco compaginando, ¿no? Hasta que llega un momento que ya pues sí que decido que mi mundo no es el de las finanzas, que quiero dedicarme a la fotografía y entonces ya me lanzo y abro un estudio de fotografía. Y bueno, yo vivía en Madrid, ahora no estudio en Madrid, y entonces ya me empiezo a dedicar profesionalmente a la fotografía. Estuve todavía, no sé cuánto fue, un año o por ahí, un poco a media jornada entre las dos cosas, mi trabajo y esto. O sea, que no fue que de pronto dejo todo, sí, pero no, poco a poco. Y entonces ya empiezo a trabajar de otra manera y a hacer reportajes de paisaje que me permitían llegar a un público objetivo mucho más amplio. O sea, porque antes tenía 4 revistas para publicar, ¿no? Las que eran de montaña y no sé qué. Y ahora de pronto, al trabajar ya con reportajes de paisaje, pues llegaba a muchísimas más publicaciones. Todo lo que era revistas de viajes, libros, o sea, ya sabía mucho del abanico. Y entonces, bueno, también empiezo a trabajar con una agencia nacional, luego con el tiempo me he hecho una agencia internacional, británica, y bueno, pues todas estas fotografías ya empiezan a circular, digamos, por el mundo. Y bueno, pues trabajo de otra forma, ya lo que hago es viajar constantemente para realizar fotografías diferentes, ¿no? De diferentes lugares, de paisajes. Aquí el fin es hacer una fotografía que sea bonita, que sea pues eso, más espectacular, que invite a visitar ese lugar. Bueno, pues ya sabéis cómo son las fotografías pues, comerciales, ¿no? De paisaje. No quería transmitir nada por esas imágenes, salvo pues, la belleza del lugar o a lo mejor que es un momento muy determinado, que no había un concepto detrás, ni había reflexión, ni nada de esto. Nada más allá de, quizá, pues eso, la emoción que sientes cuando estás con la cámara entre las manos en un lugar así tan bonito y tratas de capturar la belleza. Bueno, yo la verdad es que siempre me ha gustado la enseñanza, he sido muy vocacional también en eso. Desde el principio prácticamente empiezo a dar formación, lo que pasa que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Empiezo dando talleres de naturaleza de fin de semana, donde viene la gente, pues ve los lugares, explicas algunas cosas y todo eso, de dar pequeños talleres en el estudio, pasó a, bueno, luego te lo contaré, a que pues confundo una escuela con mi compañero que está ahí, José Ramón Fernández, con el que bueno, pues comparto prácticamente toda la vida fotográfica que la hemos ido desarrollando juntos. Y entonces, pues bueno, fundamos una escuela y ahora pues bueno, todo eso va evolucionando para terminar trabajando también como profesora en la universidad. O sea, que también ha sido una cosa que ha ido pues creciendo y evolucionando paralelamente a mi actividad pues, de artista visual con el tiempo. Bueno, pues os mostraré algunas imágenes. En un momento determinado me invitan a participar en un macro festival que existía antes, que se llamaba Fotogenio, que a lo mejor a alguno de los profesores os suena, a vosotros no, porque sois muy jóvenes y ya pues hace unos años que desgraciadamente por falta de financiación dejó de hacerse. Pero era un festival increíble porque iban pues a lo mejor 1.500 personas. Si hablamos de música es muy poco, pero si hablamos de fotografía, de movilizar a 1.000 y pico personas para ver a unos ponentes, estamos hablando del mayor festival de fotografía que había en España. Y bueno, a mí me encantaba. Nosotros íbamos cada año, estuviéramos involucrados en las ponencias o no, porque lo disfrutábamos mucho. Bueno, pues me invitan a hacer una ponencia allí, a una ponencia un poco hablando de las cosas que estoy haciendo en ese momento. Y resulta que entre las personas que estaban viendo había un chico que tenía una galería en Albacete, una galería pequeñita, discreta en Albacete, pero se me acercó después de esa ponencia y me dijo, oye, ¿te gustaría ser artista de la galería? Que me ha gustado mucho tu trabajo.
Y claro, o sea, yo no me había planteado en ningún momento ser artista, quiero decir, yo era fotógrafa profesional, pero no era artista para nada, en absoluto, ni siquiera me lo había planteado. Y entonces, no sé, de pronto dije, pues igual mi trabajo puede llegar a las personas de otra manera. Así que bueno, me dijo, vamos, pues venga, vamos a preparar una exposición, no sé qué, vamos a pensar, tenías que pasar un texto bueno, pues la conceptualización de la muestra, no sé qué, ni idea de nada, o sea, yo había estudiado y había hecho un máster, pero cuando yo hice el máster en NFT, no se estudiaba cómo hacer un proyecto personal, no se estudiaba cómo conceptualizar un trabajo, no, todo el enfoque era a la fotografía profesional. Así que, pues nada, me quedé ahí enfrentándome a esa tarea, ¿no?, que me parecía súper difícil. Y al final, pues reflexionando sobre las imágenes y leo un discurso, digamos, un discurso, pero bueno, era algo así como más discreto, un discurso. Y bueno, pues la exposición funcionó muy bien, además de hecho fue a varios lugares y tal, pero yo la sensación que tenía todo el rato es que era una impostora, porque decía, pero si es que yo no he hecho esas fotos pensando en ese texto que yo he escrito, ¿no? Ha sido al revés, ha sido un proceso, y no estaba a gusto, ¿no?, con aquello. Y entonces empiezo a pensar que no es así como quiero trabajar. Voy a pasar algunas de estas. Bueno, pues entonces en un momento dado doy un paso atrás, ¿no? Y digo, vale, quiero partir de cero. O sea, no me ha gustado lo que ha pasado, ha ido demasiado deprisa para mí y no es así como quiero hacer las cosas. Y digo, bueno, voy a partir de cero de nuevo. Y entonces hice algo que puede parecer muy evidente, pero que para mí fue muy importante. Y es, voy a revisar mi archivo, ¿no? Que es algo que seguro que a los que sois de foto os insiste, ¿no?, en que reviséis muy bien vuestras imágenes y demás, ¿no? Bueno, pues yo decidí revisar el archivo. Y elegir simplemente las imágenes que todavía a ese día, ¿no?, en aquel momento, todavía me resonaban. O sea, las veía y me gustaba. Y sentía que estaba identificada con ellas. Y entonces, pues nada, de todas las épocas, diapositivas escaneadas, digitales ya, porque ya estaba trabajando en digital en ese momento. Y cuando me di cuenta y vi las fotografías que había elegido, o sea, no lo hice a propósito, pero cuando las miré dije, no puede ser. Parece que todas forman parte de algo, ¿no? Es decir, tienen algo que decir. Son, desde el punto de vista estético, nada más, o sea, fijaros, estoy nada más que en la superficie. Y sin embargo, pues me sirvió, me marcó una dirección. Dije, vale, o sea, está claro que en un momento en el cual en España, porque en esa época todo el paisaje era color rabioso, el digital llevaba muy poco tiempo y al principio todo era como color y color y color el paisaje, fotografías estas con angular y no sé qué, ¿no? Pues de pronto yo estaba rechazando el color y no me estaba dando cuenta. Entonces, bueno, me dio algunas pistas estéticas de por dónde quería que fueran las cosas y me ayudó a centrarme en una serie sin pretensiones y sin más, simplemente con ese hilo conductor. Bueno, pues esto es un poco las fotografías. Entonces aquí se mezcla de todo, de diapositivas, fotografías digitales, hay sobre diferentes momentos, de diferentes épocas de mi trabajo, pero simplemente formamos. Y entonces, pues bueno, ya empiezo a darle vueltas a la cabeza y empiezo un poco a crear una semilla de lo que luego podría ser un proyecto, ¿no? Todavía estoy trabajando con series. Todo lo que vamos haciendo en el aspecto profesional, José y yo, siempre hemos trabajado en equipo desde el primer momento. Nos conocimos a raíz de un taller de fotografía, o sea que estábamos los dos involucrados en fotografía en aquel momento y bueno, pues ya fuimos creciendo y aprendiendo y desarrollando todo juntos. Entonces, cuando salimos a hacer un reportaje de paisaje, cada uno iba por su cuenta con su cámara haciendo sus fotos y la verdad es que hacemos cosas diferentes. Luego lo juntábamos y era eso lo que iba a la agencia o a las publicaciones, etcétera. O sea, siempre trabajando en equipo. Es verdad que en un momento determinado vemos como que nuestra fotografía nos está pidiendo otra cosa. Es el mismo trabajo que hicimos en la Isla del Hierro, que era nuestro plan era hacer un trabajo, pues eso, de reportaje de paisaje, de naturaleza, que lo que hacíamos. Y sin embargo, de alguna manera, en ese viaje la naturaleza nos era esquiva. Estaba ahí, la estábamos fotografiando, pero no nos apetecía. O sea, es como que
a mí, por lo menos por primera vez, yo creo que José ya lo arrastraba de más tiempo, pero no lo verbalizaba, pero yo ahí sentí que ya no me apetecía hacer el paisaje natural ese de reportaje bonito, de no sé qué de siempre, y entonces empezamos a buscar otras cosas. Y había un lugar, porque había unas piscinas naturales, que no sé por qué las llaman piscina natural, porque precisamente de lo contrario, ¿no? Ese es un lugar que el hombre lo ha intervenido para crear ahí unas piscinas en el mar, pero bueno. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos haciendo este tipo de fotografías que no tenían el fin de ser vendidos en agenda ni nada, pero que simplemente pues, nos llamaban, nos apetecía y las estuvimos haciendo, ¿no? Y hicimos esta pequeña serie, ¿no? Que llamamos Silvia. Y bueno, también pasó otra cosa, y es que fuimos padres, ¿no? Por esa época, fue un poquito antes de ese viaje a Hierro. Y a mí la verdad es que eso de la maternidad para mí fue importante, bueno, aparte por lo evidente, ¿no? Por ser madre y todo eso, ¿no? Pero bueno, hablo desde el punto de vista de la creación, porque me permitió dos cosas que yo creo que fueron claves, ¿no? Por un lado, sensibilizarme con muchos temas y aspectos que antes me pasaban desapercibidos, de pronto pues tenía ese, no sé, esa sensibilidad que antes no, y no es que yo fuera una persona dura ni nada, siempre he sido muy blandita, pero haya, no sé, pues cosas que me llevaban mucho más dentro, ¿no? O sea, que sentía más, ¿no? Yo creo que cuando sientes más también puedes proyectar más. Y por otro lado, que estuve sin hacer fotos muchos meses, porque bueno, al final del embarazo no podía hacer fotografías, y luego pues tener un hijo pues, un absoluto tsunami, al principio pues tampoco. Entonces fue casi un año, no llegó, pero que no pude coger la cámara. Y entonces cuando la volví a coger, la cogí ya de otra forma. Y de pronto las fotos que salían parecían diferentes. Y yo no lo había hecho a propósito, no había buscado esa diferencia, sino simplemente ese paso sucedió. Y eso fue muy bueno para mí, esa pausa, ¿no? en el camino. Y bueno, estoy mostrando tengo muchas fotos ahí, voy pasándolas. Esto, por ejemplo, es que de vez en cuando necesito mirar un poco hacia adentro en lugar de hacia afuera y bueno, pues me gusta hacer otro tipo de búsquedas. Pero bueno, esto no deja de ser todavía series, no hemos llegado todavía a los proyectos, o este de Piquicua también, esto es una primera nevada, que es una otoñada. Bueno, pues siempre con esa idea de la belleza de la naturaleza, hasta este momento. Y Virus quizás el trabajo que un poco lo cambia todo. Y bueno, estamos ahora, para que os hagáis una idea, en 2010. Y entonces decidimos que sería muy buena idea regresar a Islandia y hacer un reportaje muy completo de aquello, ¿no? Ahora Islandia, como el destino turístico de los fotógrafos, no sé si es el número uno, pero casi está súper fotografiado. Pero en el 2010, aunque parezca mentira, no había fotografías prácticamente en Islandia, no estaba fotografiado. Y dijimos, bueno, pues genial, hacemos un reportaje muy completo y como es un sitio que está claro que se va a poner de moda porque acaba de caer su economía, Islandia antes cuando, o sea, cuando fuimos en el año 2000 era imposible, o sea, los precios que había no podías alquilar un coche, ni dormir en tienda de campaña, ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, ahora había caído la economía, seguía siendo un país caro, pero a nivel ya de Europa del Norte, y ya sí podías pues, alquilar un 4x4 para poder ir por allí, incluso teníamos un vuelo también para hacer fotografía aérea, en fin, que ya era otra cosa. Y nada, pues fuimos allí con un plan perfecto de todos los lugares que vamos a fotografiar y todo lo que vamos a hacer, y cuando llevamos 3 o 4 días fotografiando, empieza a llover. No, pero fue muy fuerte, todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche. Mirabas la predicción meteorológica y era, sabías ya 12 días y todos con lluvia continua y absoluta. Así que al principio intentamos seguir el plan que teníamos establecido y claro, era un desastre. Todas las imágenes valían, las fotografías estaban bien, pero todas grises. Entonces, ¿cómo vas a vender un reportaje de un lugar donde parece que siempre está lloviendo? Eso no va a ninguna parte. Tú puedes ser un reportaje de ese tipo, tener alguna imagen que a lo mejor sí que es con lluvia, o sea, gris y tal, pero no es 100%, absolutamente no. Entonces, bueno, pues intentábamos cruzábamos la isla, que tardábamos un día entero en cruzarla para ver si en el otro lado había sol, no sé qué, nada. Y un momento que era decir, Dios mío, la inversión que ha sido esto de venir aquí, alquilar los vuelos, el alojamiento, nuestro hijo no tenía ni edad, entonces dejar al niño un mes con los abuelos, o sea, era muy duro.
y a mí se me vino el mundo encima, yo ya me paralicé, ¿no? Pero bueno, José es como más positivo, más práctico, me dijo, mira, si es que ya, dado que no vamos a poder hacer lo que queríamos, porque no por una vez nos trabajamos un poco y hacemos lo que nos apetece. Y eso hicimos. Y entonces a mí la verdad es que fue como si me quitaran de encima una losa ahí de, no sé, toneladas, ¿no? de encima, porque tenía muchísima presión, ¿no? De tengo que hacer esto y es niño y no sé qué, y no puedo, y tal. Y entonces fue quitarme ese peso de encima y yo permitirme a mí misma hacer las fotografías que de verdad quería hacer, no esas que estaban buscando la espectacularidad del paisaje, la belleza, que al final son postales que tampoco va más allá, ¿no? Entonces, la búsqueda cambió y fue diferente. Y nada, y empezaron a surgir imágenes de ese tipo, imágenes que no las puedes vender a la agencia, ¿no? Mira, ven a ver el trozo de tierra en el agua, que además al día siguiente es diferente porque es una laguna y de hecho volvimos en 2013 a este lugar en Islandia y ya era completamente diferente. Según las lluvias, pues cambiaban, ¿no? O sea, no eran lugares para vender. Eso es un sitio en medio de la nada que estaba también en ese momento la tormenta lloviendo y de pronto pasaron pues todas estas aves volando, o sea, que nos dejábamos llevar, íbamos por pistas desconocidas en sitios que no tenían nombre y bueno, y haciendo fotografías que se nos sugerían ello. Y entonces empezamos a hacer fotografías diferentes, ¿no? Distintas a lo que solíamos hacer. Y bueno, pues la verdad es que regresamos y, y se acaba el plazo para presentarnos a los premios Lux, que nosotros, pues bueno, llevábamos ya años presentándonos y habíamos ido ganando pues, algunas cosas, algunos premios y tal. Pero teníamos una sensación de regreso en este trabajo de fracaso absoluto. Y yo, venga, vamos a presentar algo para ver si, yo qué sé, si cae algo, pero con muy poca fe. Y la sorpresa fue que en ese año en paisaje ganamos el Luz de Oro con esta de, que os he mostrado al inicio, esta de aquí, esta. Ganamos el Luz de Oro, esta fue de plata, no, perdón, la plata la ganamos con las piscinas naturales, que os he enseñado el hierro, que habían sido ese año, pero a principios del año. Luego se fue el bronce y ese se quedó finalista. O sea, en paisaje nos lo llevamos todo. Y aunque ahora lo recuerdo y mi frío ni calor, quiero decir que es que al final los premios, que son una lotería y que tampoco te van a definir ni como artista, ni como autor, ni como fotógrafo, ni como fotógrafa. Pero mira, en ese momento fue como una especie de palmadita en la espalda que decía, eso que estáis haciendo ahora está funcionando, ¿no? Y fue como una revelación. Uy, perdón. Como una revelación fue darnos cuenta de que estábamos absolutamente hastiados de hacer paisajes de postal para las revistas y que lo que queríamos hacer era otra cosa. Y dejamos el mundo profesional, o sea, dejamos de hacer reportajes de paisaje para publicaciones. Ya no lo hicimos nunca más, fue la última vez. Y entonces nos centramos en trabajar en el ámbito artístico. Ya estábamos trabajando con esa pequeña galería, pero luego empezamos a trabajar ya con otras galerías, otra galería de Madrid, otra galería de Alicante, y ya empezamos a movernos en el ámbito de galerista, ¿no? Y bueno, Minus no sé si llamar un proyecto, porque no empieza como un proyecto, pero sí que es verdad que sí una reflexión, ¿no? Que es esa búsqueda de los lugares que no están georreferenciados y que sin embargo en un momento determinado se revelan como algo diferente, algo especial. Y al final mismo lo conforman imágenes no solamente de Islandia, sino también de otros sitios. De pronto, el lugar geográfico deja de ser importante en nuestros trabajos y deja de serlo para siempre. No importa dónde están hechas las fotos, lo único que importa es lo que tú estás contando a través de ellas. Y todo esto nos lleva a seguir aprendiendo, no paramos de aprender en ningún momento. Y bueno, no sé si a raíz del premio, es verdad que los premios nos dieron mucha visibilidad ese año y nos salieron muchas oportunidades. No sé si a raíz de esos premios, pero nos proponen ya hacer nuestro primer libro didáctico, que fue este de Foto a Foto 04 con la editorial Fotoruta. Y bueno, se inicia una colaboración con esta editorial que al final pues será de bastantes libros. Haremos bastantes libros, hemos hecho bastantes libros con ellos a lo largo del tiempo. Seguramente haremos algo más pensado. Y bueno, que es otra serie de estas de pasados un poco de prisa, ¿no? De mirar hacia el interior, a veces hay que mirar hacia adentro también, yo por lo menos lo necesito. Y ya sí que en 2011 podemos decir que empezamos a hacer proyectos personales, ¿vale? En ese momento ya
sí que de alguna forma empezamos a conceptualizar, empezamos a pensar. Y ese trabajo de Lindus habla sobre la ambigüedad y también habla sobre el momento. Y os voy a poner un ejemplo que yo creo que lo explica mejor que contaros una reflexión que está como demasiado, para mí, quizá demasiado repensada, ¿no? Pero es mucho más sencillo que todo eso. No sé si os ha pasado alguna vez que en un momento determinado, sin, no sé, cualquier momento, ¿no? Sucede algo que es tan impensable que al instante de que ha pasado os preguntáis si ha sido real o no. Si de verdad ha pasado o lo habéis imaginado. Porque eso se sale de los esquemas, ¿no? Y al final tienes la duda, ¿no? ¿Pasó o me lo imaginé o no pasó, ¿no? Bueno, pues Linus va sobre eso. Y bueno, pues claro, utilizando el paisaje, sí, yo creo que siempre hemos usado el paisaje de una manera o de otra. Y en este caso, pues la idea era utilizar paisajes en los cuales lloviera, ¿no? Y de alguna forma el paisaje también tuviera implícita esa ambigüedad. Entonces decidimos ir a un viaje por Escocia, buscando, hay fotografías de otros lugares, España, de otros sitios, ya digo que el lugar no es importante, pero bueno, por buscar ese tipo de ambiente húmedo y lluvia y tal, como se llama ahí. Y a la vuelta, pues un poco estuvimos viendo las imágenes porque aquí estamos todavía cada uno trabajando en lo artístico por su lado. O sea, pues él tenía su trabajo, yo tenía el mío, eran diferentes, teníamos miradas distintas. Pero cuando volvemos de ese viaje y confrontamos las imágenes, nos damos cuenta de que eso ya no pasa, ya no tenemos miradas distintas. Nuestras miradas se han unificado. ¿Por qué? Pues imagino que porque, no sé, estamos siempre juntos, tenemos las mismas referencias, las mismas películas, no sé, las mismas influencias y todo. Pero es verdad que con el tiempo hemos vuelto a mirar, yo creo que cada uno un poco también en direcciones diferentes, ¿no? Pero en este momento teníamos una coincidencia total. Y entonces, bueno, ante algo así, nos costó verlo, lo que los demás estaban viendo hace mucho, a nosotros nos costó verlo, y empezamos a darnos cuenta que tenía mucho sentido trabajar como pareja artística. Y es así como nace Rojos H, que es nuestro nombre artístico de pareja artística, que es un poco una composición con nuestros nombres, ¿no? Porque la verdad es que los dos tenemos nombres compuestos y era muy súper largo. Isabel Vázquez y Isabel Fernández. Bueno, los Rojos H nos sonaban muy bien. Y entonces, bueno, pues ya empezamos a colaborar como pareja artística, pero dejando espacio para que cada uno pudiera hacer también sus proyectos personales al margen de Rojos H. Los Rojos H funcionan como un paraguas, ¿no? Y bueno, pues vamos probando cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, este trabajo se llama Wallin de Vide y habla de la presencia, de la fuerza, de lo inevitable, de lo que está muy presente. Y bueno, llevando a la fotografía, buscábamos hacer imágenes donde el elemento siempre estuviera en el centro, ¿no? Porque, bueno, a los sesiones de foto, pues muchas veces hablan de actualidad, que siempre está el elemento en el centro. Bueno, pues nosotros, al contrario, hacemos esa búsqueda. Y tenemos un montón de fotos, yo que sé, 40, 50 imágenes, los pusimos a editar, a seleccionar y nos dimos cuenta de que con 4 imágenes lo estábamos contando igual. Y entonces, pues al final, creo que los proyectos que hemos esta pequeñísima serie de 4 fotografías, pero bueno, a veces pasa eso, no pasa nada. Bueno, pues estábamos trabajando con una galería en Madrid, estábamos iniciando un proyecto. Cuando trabajas con una galería, a los galeristas les gusta que de vez en cuando te dejes caer por allí y les enseñes lo que estás haciendo. No quieren tener artistas que no producen, ¿vale? Que están contemplativos, les gusta ver que estás trabajando siempre en cosas. Entonces, fuimos por allí y les llevábamos un proyecto que ahora os voy a enseñar, que se llama Freedom, que lo estábamos empezando. Y esto lo teníamos por ahí, que lo habíamos hecho, yo que sé, casi un año antes, que era pues, coger imágenes, como veis, duplicarlas y con la simétrica, pues de pronto aparecen figuras, ¿no? Algo que ahora está muy visto, pero bueno, en aquel momento, no digo que no lo hubiera hecho nadie, que seguro que lo había hecho mucha gente antes, pero por lo menos no era algo que estuviéramos acostumbrados a ver. Y nada, se lo llevamos a la galerista le encantó, el otro proyecto no hizo mi caso, que era el que tenía mucha ilusión. Bueno, luego sí le hizo caso, pero en aquel momento no mucho. Le encantó eso, le llamó mucho la atención y dijo, bueno, yo me lo imagino, con obras enormes, no sé qué, no sé cuánto, venga, vamos a hacer una exposición.
Y digo, pues venga, vamos a hacer una exposición. Fijaros, imágenes de refrito algunas, porque estas son de esas piscinas que hemos visto antes de hierro, que las habíamos hecho un montón de años antes. Otras fotos las hicimos a propósito, esta por ejemplo sí que la hicimos a propósito para este trabajo, esta también. Y bueno, pues hablaba de seres que habitan en la naturaleza y que están ahí vigilantes, algunos son buenos, otros son pues más malvados pero defienden, ¿no?, el medio natural frente a las personas. Entonces, de alguna forma, este proyecto pues los descubre, los saca de esos escondites. Y nada, a los pocos días nos llama de nuevo la galerista y nos dice, oye, que estaba pensando que vamos a por España este año con ese trabajo y tal. Y la verdad es que a nosotros nos sorprendió porque no era nuestro trabajo fijo, es vais viendo un poco las cosas y ahora las que vais a ver después. No es en lo que nos sentíamos más identificados, pero al final, bueno, pues era una obra más, estaba bien, pero no sabíamos de ello para nada. Y dijimos, pues venga, lo proponemos. Y salió, estuvo por España ese año y tal, y bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Muchas veces. Y nada, nosotros seguimos avanzando con nuestra producción. Este otro trabajo se llama La Dark y empezamos a trabajar con la memoria, ¿vale? Otro de nuestros grandes temas. Y la Dark, de lo que no habla es de cuando los recuerdos se han perdido, cuando ya no queda nada de ellos. Entonces es un poco el universo de esos recuerdos olvidados, o sea, que ya no se recuerdan, vamos a ver, que desaparecen. Y las imágenes lo que intentan es absorber la energía de las personas que las ven, porque por sí mismas ya están muertas, ¿no? Ya no tienen nada, se han quedado vacías. Y bueno, este trabajo hacemos una cosa muy curiosa de edición de la página web, que es que solo mantenemos muy poquitas imágenes y las vamos cambiando. De manera que, pues eso, tenemos como 8 o así, pero las vamos cambiando, ¿no? Con esa idea de que las imágenes desaparecen porque es un espacio que no existe, no está. Entonces, pues, bueno, Frido era el grupo en el que estábamos involucrados cuando fuimos a ver a la revista. Y bueno, trabajamos también con la memoria aquí y hablábamos de cuando la memoria, los recuerdos se están perdiendo, pero todavía se pueden recuperar, ¿vale? Y bueno, Frido es un poco un esfuerzo, un intento, ¿no?, casi desesperado, de retener esos recuerdos en la memoria y que no se vayan. Pero llegamos un poco tarde y en lugar de tener el recuerdo completo, solo conseguimos retener la huella de ese recuerdo. Entonces decidimos materializarlo a través de escenas nevadas y fueron 2 inviernos muy, muy bonitos que estuvimos persiguiendo la nieve. Son todo imágenes hechas, estábamos a vivíamos en Madrid entonces, y son todo imágenes hechas en las 2 Castillas. Cuando haga nieve, pues para allá que nos íbamos. Estábamos pendientes porque tenía que ser una fotografía justo en el momento que estaba nevando y que el paisaje todavía no había desaparecido del todo. O sea, no tienen post procesado, no se ha borrado nada, ni se ha manipulado nada, son así. Pues lo muestro un poco. Yo la verdad es que disfruté mucho con este proyecto, me dio mucha pena cuando terminó. José me comenta que alguna vez que él pasó malos ratos ahí, porque la verdad es que sí que acabamos muchas veces atrapados con la nieve y como él era el conductor, pues sufrió bastante más que yo, pero yo sí me disfruté mucho y cuando ya lo dimos por acabado me dio pena, o sea, hubo un poco de vacío ahí. Bueno, son 40 años. Y bueno, acabamos Frido y volvemos otra vez a un momento de crisis, ¿no?, que seguro que todos habéis vivido alguno, pues no paran, o sea, siempre hay momentos así, son los mejores, ¿eh? Porque eso significa que es la oportunidad de hacer algo nuevo, no sé, de reinventarte, de probar. Y nosotros, pues nada, no sabíamos qué hacer, estábamos ahí desmotivados y dijimos, bueno, como en el año 2010 nos fue tan bien ir a Islandia, pues vamos a volver, era el 2013, a ver si otra vez nos inspiramos allí y vuelve todo a ir mejor, ¿no? Y fue un viaje horrible, o sea, era un desastre absoluto, todo salió mal, ya nos llovió, bueno, sí, pero esa vez no nos importaba, pero daba igual, las fotos que nos salían eran todas que parecían una copia de las de la cabeza, pero peores.
desastre. El coche fallaba por todos lados, nos dejó tirados un montón de veces, la rueda no reventaba, una puerta que se nos cayó. O sea, el desastre. Bueno, pues de ese viaje, las únicas fotos que salvamos fueron estas, ¿vale? Que era una central de estas geotérmica que hay allí, geotermal, y estuvimos ahí haciendo fotografías, y esa serie fue la única eso fue lo único que sacamos de ese viaje. Pero también sacamos una respuesta y era, el paisaje ya no es el elemento absoluto de nuestras fotografías. Tenemos una búsqueda que es diferente. Y además estaba fraguando ya de alguna forma un proyecto que nos iba a llevar tantos años como que aún sigue abierto, ¿vale? Han pasado ya pues 11 años, ¿no? Yo de 2013, pues no sé. Bueno, pues eso, sería abierto. Y es la que os voy a hablar ahora, ¿vale? En 2013 sucedieron una serie de crímenes que se estaban juzgando precisamente aquí en España y que eran crímenes terribles, porque colocaban a víctimas muy vulnerables, como niños. Y entonces era un momento en el cual al salir de la televisión y si ver las noticias, nosotros dejamos de ver la tele hace mucho, pero en aquella época todavía veíamos la tele, cuando vemos televisión a la carta, pero no veíamos, o sea, no vemos lo que vemos son noticias, cosas así con la televisión, pero entonces sí lo veíamos. Y era desayuno, comida y cena, todo noticias morbosas, detalles sórdidos, cada vez más, no sé, contando cosas que no hay por qué saber de verdad, y dándole vueltas a lo mismo, y los niños muertos y no sé qué, y tal, ¿no? Y entonces nuestro hijo en aquella época tenía la edad de estos niños que habían asesinado, y cada vez que lo veíamos era como que nos entraba algo muy malo, nos hacía reaccionar. Muchas veces trabajamos con las cosas que nos revuelven. O sea, se trata de trabajar con temas que nos importan y que nos tocan, ¿no? Aunque sea para el aspecto negativo, ¿no? Y eso era lo que pasaba, ¿no? Decidimos que queríamos trabajar con algo de eso sin tener muy claro qué era. Entonces, lo que hicimos fue investigar, ¿vale? Que es una forma muy buena pues, de entender qué es lo que quieres contar. Y entonces empezamos a documentar crímenes, algunos eran mediáticos, otros no eran mediáticos, más antiguos, más modernos, llegamos investigando hasta el siglo XIX, crímenes siempre en España, y al final decidimos trabajar con algo que habíamos descubierto como hilo conductor en la mayor parte de esos crímenes, es que han sido cometidos en lugares alejados de la civilización. Entonces, el paisaje de pronto se vuelve hilo conductor, es solo parajes alejados, abandonados, ¿no? donde tienen lugar estos terribles crímenes. Y entonces, la manera de trabajar es con fotografía escenificada. Es verdad que encontramos muchos sitios, no son los sitios donde sucedieron los asesinatos, sino que nosotros, a raíz de la información, pensamos en cómo podría ser ese lugar y cómo podría ser esa imagen, y entonces lo que sí escenificamos es el elemento humano que aparece en la imagen. Buscamos también que las fotografías tengan un aire inquietante, o sea, que no esté pasando nada en muchas de ellas, pero pase, o sea, haya así, algo está mal ahí, ¿no? Algo ha pasado, algo va a pasar, ¿no? Y bueno, pues cada fotografía está escenificando un crimen en particular. Decidimos no revelar qué crimen había detrás de cada fotografía, porque no queríamos alimentar esa parte morbosa que precisamente estábamos criticando también, ¿no? Porque yo implícita una crítica a los medios de comunicación. Y nos pasó una cosa muy curiosa porque, bueno, en su momento lo presentamos aunque está abierto el proyecto, pero sí que es verdad que ha ganado premios y se ha expuesto bastante y tal. Y lo presentamos a los premios Cusinano de Oro en un proyecto personal. Y entonces, a raíz de ese premio, nos contactan de un medio nacional muy importante que querían publicarlo. Y bueno, pues muy bien, encantados y tal. Y la cosa es que pocos días antes de la publicación, de que se publique, nos llama la redactora y nos dice: oye, que me ha dicho mi jefe que por favor que nos paséis los pies de foto de las imágenes con los crímenes que cada fotografía está representando. Y claro, le dijimos que eso no podía ser, que tal, que interesante el proyecto, explicaba eso, ¿no? Lo entendió muy bien y me dijo: no te preocupes, Rosa, que no hay ningún problema, yo se lo voy a explicar a mi jefe, no te preocupes.
Y al día siguiente me llamó y me dijo, Rosa, me da vergüenza esta llamada, pero te tengo que decir que mi jefe ha dicho que o nos decís los crímenes que hay tras cada imagen o no se va a publicar. Y no se publicó, claro. No se publicó porque no lo quisimos decir. Y nos daba la razón al final, ¿no? Es decir, es verdad, los medios de comunicación al final lo que le interesa pues es eso. Es, morbo, todo lo que, en fin, apela a la parte más oscura del individuo. Y bueno, es un trabajo con el que continuamos. Paralelamente también estuvimos trabajando en este otro, el Kraken. En este caso son fotomontajes, o sea que por un lado se ha fotografiado el paisaje y por otro se ha fotografiado a las personas. Y entonces Kraken también habla de crímenes, pero en este caso son crímenes todos muy mediáticos y recientes en la época en la que lo hicimos. Y es una crítica ya directa a los medios de comunicación. O sea, son imágenes que son totalmente teatrales, donde además hemos querido que se note que es fotomontaje, que está puesto ahí, ¿no? O sea, que es como todo muy falso, ¿no? Y es un poco, pues eso, hablando de cómo los medios de comunicación tratan este tipo de cosas, comercializan con el dolor y tratan todo como si fuera un personaje de un circo, o sea, algo, pues eso, todo ese espectáculo. Y esas imágenes también están contando eso. Como habéis todo, pues eso a propósito, ¿no? Muy forzado. Bueno, por esta época es cuando decidimos ya abrir una escuela, que es la Escuela de la Máquina, que está en Madrid. Y bueno, estuvimos primero en un centro, luego nos fuimos a un lugar más grande y la verdad es que ya pues la formación ocupaba una parte importante de nuestras vidas porque estábamos dando clases todos los días y demás. Pero bueno, siempre continuamos con otra serie de actividades y por supuesto siempre continuamos con nuestro trabajo artístico. Y en este caso sí que este proyecto es más mío, es a partir de una visión que tengo yo en la cabeza, no es una conceptualización como tal. Y bueno, pues veía como sombras, un insecto, no sé qué, no sabía muy bien cómo materializarlo, empiezo a hacer pruebas, fotografías, pruebo muchas cosas, nada se parece a lo que tenía en la cabeza. Intento aclarar las fotos, tampoco es. Imprimo e intervengo con acuarela, tampoco es. Me hago una colección de fotografías de árboles, ramas, etcétera, para tenerlas, para utilizarlas, porque en este caso las estaba introduciendo con Photoshop, ¿vale? Y entonces, bueno, pues me hago esa colección, ¿no? Y entonces tengo una manera de trabajar que es coger un fondo, ¿vale? Que es una tela, que me la ha podido dar o puede ser mía, un objeto personal, que puede ser de cualquier persona de mi círculo cercano, que puede ser una persona que esté viva y sea de mi círculo cercano, que esté muerta, que ya no esté, o que esté viva y que ya no esté en mi círculo, por lo que sea. Y entonces, bueno, pues con eso trabajo. Introduzco el objeto, introduzco la imagen del bosque. Si es un portátil pequeñito, lo que está mostrando es las ramas que yo estoy proyectando con el proyector, que es el aparato blanco, digamos, que está sobre la imagen. Ese aparato es un proyector que está proyectando un rectángulo, que lo veis en la mesa, que es más clarito, con una imagen de esa, de ramas y tal, de bosque, la que yo elija. Coloco el objeto, coloco el insecto y con la otra cámara que veis, la que es negra, es tomando la fotografía. Llevo una manera de trabajar. Bueno, pues a través de todo ese proceso de experimentación en el que pruebo mil cosas y busco y tal, encuentro el sentido de este trabajo, ¿vale? Y lo único que trato es de hacer una especie de reflexión sobre las relaciones con personas de mi círculo cercano. Ya digo, algunas están, otras no están, y hay todo tipo de relaciones. Algunas son más positivas y otras son realmente negativas. Y es la primera vez que hago un trabajo que es autorreferencial. Hay personas que desde el minuto cero, seguro que muchos de vosotros trabajáis con temas autorreferenciales en vuestros proyectos, pero hay personas que eso nos ha costado mucho llegar. A mí me costó. Y yo aquí es la primera vez que lo hago. Y bueno, trabajo con fotografías que en vez de imprimirlas y ya está, no me gustaba el efecto, las imprimo en papel japonés, que le da una textura y que es translúcido, y luego las retroilumino y las vuelvo a fotografiar. Y ese es un resultado final. Todo lo que habéis visto antes eran dos pruebas, tal. Eso es un resultado final. Entonces, bueno, estamos un poco las imágenes.
Entonces, hay relaciones que son realmente oscuras, hay cosas ahí como malas, ¿no? Y que yo no puedo verbalizar, pero sí que puedo mostrar a través de la fotografía. Entonces, la fotografía es una forma también de, no sé, de terapia y de sacar muchas veces pues, sentimientos, emociones que tenemos un poco enquistados y que con la palabra o con la, no sé, o la escritura no somos capaces, sin embargo, a través del arte puede salir. Y bueno, pues también es una función para mí, ¿no? En este caso de la fotografía muy importante. La paso a eso. 5 minutillos. Vale, bueno, pues voy fatal. Le doy muchísima prisa. Bueno, luego por esta época ya estuve el proyecto fotográfico personal, llevaba ya unos años impartiendo un curso que es anual, que se llama igual, y he pasado un poco en el curso y mi experiencia personal, pues hago este libro. He traído un ejemplar para la escuela, para la biblioteca, ¿vale? Bueno, pues si alguien tiene curiosidad o le apetece verlo, pues lo dejaré aquí. Y bueno, pues si voy a pasar ya porque ya es un poco al final, ¿vale? Esta es una serie que hago que me sirve de introducción también y de puente entre lo que hemos visto antes y lo que os voy a contar ahora. Llega la pandemia, con la pandemia tenemos que cerrar el centro durante unos meses y trabajar online. Entonces, cuando trabajamos online, a mí me habían propuesto trabajar online a ambos, ¿no? Antes, y no habíamos querido nunca con la idea de que aquello pues, no iba a funcionar y no iba a salir bien. A raíz de la pandemia nos damos cuenta que la formación online también puede estar muy bien. Si sabes cómo hacerlo, si son grupos pequeños, si estás pendiente. Y entonces decidimos que ha llegado el momento de dar otro vuelco a nuestra vida, otro cambio nuevo y hacemos realidad el sueño de irnos a vivir al campo. Entonces, dejamos Madrid, vivimos en una zona de sierra, en Guadalajara, y entonces convertimos la escuela, decidimos transformarla en una escuela que es online. Y trabajamos, ¿no? Entonces, de esa forma, pues ahora pues, nuestra vida familiar es mucho más satisfactoria, vivimos en un lugar maravilloso y bueno, que al final en la vida también no todo es trabajo, sino que además las obras artísticas también se benefician de ese tipo de cambios, de que tú puedas sacar tiempo y estar a gusto, ¿no? Entonces, son pasos que vas dando. Y Cabeza de Patata, que yo lo quiero contar muy deprisa, es un proyecto que empieza antes de la pandemia, pero se desarrolla durante la pandemia, que habla de cómo nuestras preocupaciones, nuestros malos pensamientos, ¿no? de estrés y tal, cómo afectan a nuestro cuerpo, ¿vale? Cómo físicamente, pues, no solamente que estemos más cansados o que estemos más débiles, sino, por ejemplo, en el caso de las enfermedades autoinmunes, que yo tengo dos, pues a lo mejor pues, si tienes una preocupación, se duele mucho un brazo, de pronto te pasan cosas como más concretas, ¿no? Y médicamente está probado. Entonces hablo un poco de eso, de cómo la mente nos afecta al cuerpo. Sueño una noche que pinto patatas, ¿no? Y es como algo muy absurdo, pero al día siguiente me da por probarlo. Y todo lo que estáis viendo aquí son fotografías de dibujos con tintas sobre patatas, fotografiados. Y entonces, pues a través de esos dibujos se va creando como una especie de universo de sombras que van ahí como, no sé, como sacando también muchas cosas de mí, ¿no? Eh, Ese proyecto también ayudó de alguna forma a darnos cuenta que veníamos necesitando un cambio de vida ya, y potenció lo de marcharnos lejos de la ciudad. Y entonces cuando lo quise convertir en un formato libro, fue cuando me di cuenta que todas estas imágenes formaban parte de alguna entidad superior. Es un vídeo, a ver, os lo dejo para que lo veáis. No sé si, sí, vale, está bien, vale. Bueno, pues eso. Cuando empecé a trabajar con la creación de este libro, de pronto es cuando el proyecto cobró sentido. Todo en el libro está enfocado a potenciar una idea. Fijaros, el saquito ese donde viene el libro es un saco de patatas, de verdad. Vamos. Luego va envuelto en un papel de seda negro, que no solamente es para protegerlo, sino también porque en cierto modo estoy hablando de mí, me estoy exponiendo, ¿no? Y es como que de pronto, pues, quitas todo eso que está alrededor, ¿no? Para quedarte un poco, pues, te desnudas un poco, ¿no? Delante de los demás.
Y entonces es un libro que lo puedes ver simplemente pasando las páginas, te voy a poner más deprisa. No sé qué estoy haciendo. Bueno, pues lo puedes ver pasando las páginas, pero también lo puedes jugar con él, hacer muchas formas, no sé, incluso si tú ponerlo de forma tridimensional, se lo pone en una mesa, pero cada persona lo ve de una manera y encuentra un sentido. Vale, pues, no sé. Bueno, por qué esas imágenes cobran sentido cuando están juntas? Bueno, pues sin esperármelo, yo tenía, claro, un archivo inmenso, había creado muchísimas fotografías y de pronto partiendo de una imagen que es tirando la portada, la de arriba a la izquierda, empiezo a buscar fotografías que me van encajando, ¿no? Y con ese encaje de imágenes diferentes, o sea, aquí cada hojita del libro es una fotografía distinta, me di cuenta que todo eso está como construyendo un mapa, como una cartografía, como un lugar. Y bueno, lo veis ahí más o menos, pero bueno, hay una imagen que lo vais a ver mejor. Y entonces este lugar se representa esos recovecos, esos rincones de la mente en la cual se realizan esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos que nos están haciendo daño, ¿no? Muchas veces no son ya las cosas malas que nos pasan, que también, sino son el miedo a que ciertas cosas sucedan. Y eso nos angustia mucho. Entonces, es un poco esa representación de ese lugar oscuro donde está todo eso que al final nos está haciendo daño. Sin embargo, el mensaje del libro es bastante positivo. Por el otro lado, lo que vemos es una imagen que cuando la vas pasando página a página parece como algo muy orgánico, ¿no? Como si fuera un tejido corporal o algo así, pero cuando lo despliegas y completamente creas esa imagen global, lo que estás es viendo otra cosa. A ver si se despliega ya, pero bueno, esta sí que es una sola fotografía, ya no es un mosaico, no es un cuadro de fotos. Y en este caso, para mí lo que significa es una mirada hacia el cielo en la noche, como si estuviéramos viendo un poco, pues eso, una galaxia lejana, ¿no? Simplemente el cielo estrellado de la noche. Y un poco la idea es que es una filosofía un poco existencialista, ¿no? Si somos tan pequeños, ¿no? Frente un universo tan inmenso y tenemos pequeños problemas que nos están angustiando y nos están condicionando, ¿tiene sentido eso, no? No valdría la pena, si somos pequeños y nuestros problemas no son más, ¿no es mejor, ya que vivimos un rato, pues intentar pasarlo bien? En fin, es un poco el lanzar ese pensamiento, ¿no? Y bueno, a ver, si paso por aquí. No, bueno, aquí lo veis un poco desplegado. Y nada, y como final, bueno, pues llevamos un tiempo, bueno, también fundamos una editorial de fotolibros, la editorial Morcedero, que lleva 6 publicaciones. Hicimos también este libro de diseño de la fotografía. eh, y luego este último proyecto que se llama DAI y es una vuelta de tuerca de DAI que habéis visto antes. ¿Por qué? Porque a partir de las imágenes de la DAI anterior con inteligencia artificial, que trabajo que hicimos hace un año, creamos variantes de cada una de las imágenes y construimos un periódico donde todas las noticias de los crímenes las ha hecho la inteligencia artificial y son totalmente falsas. Entonces es un trabajo que habla de la desinformación y de cómo pues, los medios de comunicación están manipulados y también de la evolución de la inteligencia artificial que hace que pongamos en duda todo lo que leemos y también todo lo que vemos. Y bueno, ya os muestro un momento. Lo paso si deprisa, pero veis que son fotos que os suenan porque habéis visto la fotografía original de todas estas variantes. Ese es el periódico. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. Quiero decir que al final el camino del artista, por decirlo de alguna forma, es apasionante, pero también está lleno de momentos de dudas y de cosas, o sea, que tenemos que estar preparados y preparadas
para, no sé, para sobre todo escuchar esa voz interior, ¿no? Y yo creo que es la manera correcta de hacerlo y hacer lo que realmente, pues un poco nos está pidiendo, pues nuestro corazón, ¿no? O nuestro cuerpo, como lo queréis decir, ¿no? Creo no se me ocurre otra profesión de verdad más increíble que el poder estar creando, ¿no? Y poder canalizar todo lo que tenemos dentro para poder compartirlo con los demás. Por eso, bueno, pues creo que estáis en el mejor sitio del mundo, de verdad, para poder convertiros en futuros y futuras artistas. Y espero que lo disfrutéis y que lo viváis con tanta intensidad, por lo menos o mucha más, como lo hemos hecho nosotros. Así que nada, muchísimas gracias